En este momento vamos a tratar de responder a una inquietud que nos han hecho o que me han hecho de parte de un anónimo. Vamos a dejar a la persona que me ha hecho esta consulta como anónimo, o en este caso anónima, para no poner al descubierto la persona de la cual se trata. Pero yo pienso que lo que le ocurre a ella le puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Por eso es tan importante mirar caso por caso. Antes de abordar estos temas personales, hay que decir que la psicología lo que hace es emitir hipótesis. Aquí no son verdades absolutas, o como si la psicología fuera una divina o tuviera poderes sobrenaturales para adivinar cómo es una persona. No, se trata de emitir hipótesis para que la persona se identifique con alguna de esas hipótesis y pueda encontrar la solución a esos problemas internos que nosotros podemos tener. De tal manera que lo que vamos a hacer ahora, o lo que voy a hacer a continuación, es lanzar unas hipótesis dando respuesta a un caso especial. La señora escribe de la siguiente manera: hace poco tuve una bebé y a medianoche me desperté a alimentarla. Cuando volví a dormir sentí una sombra negra sobre mí que quería ahogarme. Oré un Padre Nuestro, pero no se iba. Así que me puse a cantar el Padre Nuestro y cuando lo canté se fue. Ya más o menos a las 5 de la mañana sentí la presencia de un hombre que me corrió hasta el borde de mi cama. Esa presencia me colocó el dedo en la boca como tapando mi respiración. Yo intentaba morderlo, pero pasaba derecho mi mordisco como si fuera invisible. De nuevo oré y se fue. Esa noche, por cuestión de trabajo, mi esposo no vino y estaba sola con mi hija en casa. Este es el caso que nos han planteado para analizarlo. Después de analizarlo, después de estudiar un poco el tema, trataré de lanzar unas pequeñas hipótesis. Empezaré por decir que lo primero que uno ve en este caso es la ley de las fuerzas. Así como en la naturaleza existe la ley del más fuerte, dentro de nosotros mismos también sucede igual. La ley del más fuerte, el fuerte que predomina sobre el débil. Y en este caso hay dos fuerzas, una poderosamente fuerte y la otra un poco más débil. Y vamos a identificarla porque el caso hay que estudiarlo detenidamente. Lo primero que quiero aclarar es que este caso no es de orden espiritual. Es decir, aquí no se trata de un caso de brujería, ni de chamanería, ni de maleficios y ese tipo de supersticiones que a veces piensa la gente que de primerazo son espíritus que andan rondando en las habitaciones. Bueno, no, este caso no es de esos. Este caso es más psíquico que espiritual. Cuando digo psíquico significa que eso es un problema de la mente, de lo que nosotros hemos estudiado anteriormente. Es real para la persona que lo vive. Es decir, en este momento, esa señora lo ve como real, porque lo sintió como real, lo experimentó realmente. Es decir, se somatizó. No podemos decir que ese fue un caso que se inventó la persona y que tal vez está perdiendo la razón o que no. Aquí no se trata de juzgarlo. Se trata de decir que para la persona que vivió esto es totalmente real. Y hay una fuerza poderosa que está sobre ella. Y esa fuerza poderosa se llama miedo. Un miedo
un miedo que la paraliza. El miedo pienso que es la fuerza más destructiva que puede haber. Y en este caso lo que ella tiene es un miedo supremamente profundo. Un miedo por un acontecimiento del pasado. Por eso es tan importante lo que hemos venido reflexionando en los anteriores videos. Un miedo por algo que le hicieron, por algo que hizo, una o dos, o que le hicieron a ella, o que ella hizo. Fíjense que al inicio ella nos narra que era una sombra, que sintió que una sombra se venía sobre ella, ¿sí? Y que no la dejaba, y que la presionaba y que no la dejaba ni respirar. Una sombra, un fantasma que no podía reconocer. Entonces, esa fuerza, ese miedo se somatiza, se vuelve persona. De alguna manera, algo que ocurrió en el pasado. En la segunda parte de la narración nos dice que fue un hombre. Entonces ya uno puede deducir más o menos de dónde viene ese miedo y a quién es que debe tenerle miedo, o quién pudo hacerle daño, o con quién tuvo algo que la está atormentando en el pasado. Entonces fue por algo que le hicieron, o por algo que hizo y que de alguna manera no quiere y no ha podido sacar. El personaje dice que le metió el dedo en la garganta, casi que para taparle la boca, y dos, para no dejarla respirar. Es un miedo que la tiene muda, que la tiene paralizada, y obviamente ella debió sentir eso, sentir su cuerpo totalmente pesado, sus músculos se tensionaron, es decir, ella no se podía mover porque se somatizó el miedo que tenía. O puede ser miedo al futuro, darse cuenta, por una expectativa que no ha sido resuelta. Es decir, se puede tener alguna ilusión con que voy a hacer algo, pero no lo puedo hacer y por eso lo somatizo. Y hubo un acontecimiento que como que puso en evidencia, un acontecimiento que activó el miedo, lo activó, lo potencializó, como cuando uno llega a una habitación, está oscuro y prende el interruptor. En este caso debió ser la ausencia del esposo. Entonces, como el esposo se fue, ella queda sola con la hija, empezó por alguna circunstancia, algo se acordó, algo vio y se activó el miedo. ¿Qué se observa ahí? Mire, el miedo a la soledad. Ese es uno de los grandes miedos que después hablaremos del tema. Pero por lo general, a lo que a uno más le teme es lo que constantemente desea. Es una paradoja mental, pero así es la mente, así juega la mente. A lo que uno más le tiene miedo es lo que permanentemente vive deseando. Se vuelve un obsesivo con el miedo y lo ve en todas partes. El fantasma lo ve en todas partes. El cerebro es supremamente perezoso. La mente es supremamente perezosa. Entonces, ¿qué pasó? Se activó el miedo, se volvió a recordar ese acontecimiento doloroso que no le ha dicho nadie, y entonces se desestabilizó, se desbarató allá por dentro, y psíquicamente y físicamente incluso. Y esta es otra de las grandes verdades de la mente. Cuando la mente encuentra un camino seguro, recurre siempre de la misma manera. Lo recorre siempre de la misma manera. Cuando estoy desestabilizado, como le pasó a la señora, cuando empiezo a somatizar ese miedo, la mente recurre a un mecanismo de escape. Inmediatamente tengo que salir de aquí. Y si no, puedo desestabilizarme y de pronto un shock de corazón o una parálisis cerebral, cualquier cosa me da. Entonces lo que hace el cerebro es inmediatamente buscar un mecanismo de escape. Un camino por donde recorrer, y por lo general la mente es tan perezosa que recorre el mismo camino, el mismo sendero,
y encontró el sendero preciso para salir, para manifestarse. Entonces el miedo se manifestó como la sombra negra. El miedo se manifestó como alguien que se vino sobre ella, le quitó la libertad, la voluntad, la silenció y casi que la ahoga. Ese es el camino que utilizó el miedo para manifestarse. Ese es el miedo, un miedo que lo paraliza y que se volvió físico. Bueno, ¿qué es lo que tiene uno que hacer en este caso? Lo primero que hay que hacer es volverlo consciente. Eso está en el consciente de la persona, pero hay que volverlo consciente. ¿Cómo así volverlo consciente? Convertirse uno en un observador de sus pensamientos. ¿Yo qué estoy pensando? ¿Qué es lo que me viene a la cabeza permanentemente? Eso que se me viene a la cabeza permanentemente, por lo general es el punto de quiebre. Y hay que enfrentarlo. Hay que enfrentar esto que me está produciendo el miedo. Ahora, ¿cómo se enfrenta? ¿Qué fue lo que pasó? ¿O qué es lo que te está pasando? Es revisarse internamente dónde está la raíz del problema, irlo descubriendo poco a poco. Y la segunda opción que nosotros tenemos es ponerle competencia al miedo. Y creo que es la más efectiva. ¿Cómo así ponerle competencia al miedo? Cuando tú creces como persona, se hace más pequeño el miedo. Estamos hablando de la ley del más fuerte. En este caso, está venciendo el miedo porque el miedo te está dominando, te está controlando. Ya tú estás bajo los terrenos del miedo. Y es el miedo el que te esclaviza, el que te amarra y que te mantiene abajo. Ahora lo que hay que hacer es al revés. Ahora tú tienes que crecer y dominar el miedo. Ese es el proceso inverso que se tiene que hacer. Se tiene que crecer como persona, se tiene que subir la autoestima, se tiene que valorar como mujer, se tiene que volver a recordar ese pasado con otra mirada, con otra interpretación, con otra lógica. Es decir, hay que ponernos a competir con el miedo, de tal manera que la persona esté sobre el miedo, vencer los temores, que el miedo sea más pequeño. Ahora, si tú misma no lo puedes hacer, busca a alguien que te ayude. Estos casos hay que seguirles en un proceso. Por eso, en este momento solamente damos algunas pinceladas para que tú puedas salir de estos estados que a todos nos puede pasar. Queridos amigos, yo los invito a que hagan parte de nuestras fraternidades, que nos sigan enviando sus casos para poderlos resolver o dar algunas pinceladas y algunas ayudas, y entre todos podemos salir adelante. Recuerda ver los videos anteriores y seguiremos subiendo videos permanentemente. Muchas gracias por aceptarnos, ojalá te unas a nuestro canal, el Señor los bendiga y hasta una próxima oportunidad.